hemos dado cita en nuestra bella ciudad de Cartagena para tratar un tema de la mayor importancia para el país, el tema del Galeón San José, patrimonio de todos los colombianos. En diciembre del 2015 le anunciamos al mundo que después de más de 3 siglos de búsqueda, 3 siglos, un grupo de científicos y arqueólogos subacuáticos, con la participación del ICANN, de nuestra gloriosa Armada Nacional, hizo el más grande hallazgo de patrimonio submarino de la humanidad al encontrar el Galeón San José. El hallazgo de este buque, uno de los más importantes, si no el más, que navegaron nuestros mares en tiempos coloniales, dio inicio a un nuevo capítulo de la historia cultural y científica, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo entero. El Galeón San José se hundió la noche del 8 de junio de 1708, luego de enfrentarse a una flota inglesa, y ya van más de 309 años en que sus secretos han permanecido en el fondo del mar. Pero esto no será por mucho tiempo. Gracias a una tarea en la que nos hemos embarcado, que debe ser orgullo para todos los colombianos. Nos dicen los expertos que el reto científico que hemos asumido es uno de los más ambiciosos de la historia. Y no estoy exagerando, nadie en el mundo, nadie ha propuesto una intervención científica de esta magnitud, una excavación arqueológica tan completa y a esta profundidad. Nadie. Proteger el patrimonio cultural de Colombia en todos los ámbitos y en todos los lugares del país ha sido desde el primer día, es y seguirá siendo una prioridad para este gobierno, una prioridad debe serlo para todos los colombianos. El país llevaba más de 40 años tratando de sacar adelante una legislación sobre su patrimonio cultural sumergido. Pues bien, Colombia cuenta hoy con la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, cuya aprobación la logramos en el año 2013, y que es el marco normativo adecuado para proteger, para la protección, para el conocimiento, para la divulgación de su patrimonio sumergido. Nuestro compromiso con el patrimonio científico está soportado en la investigación científica y es un compromiso que comprende los requerimientos técnicos, humanos y financieros necesarios para cumplir con este reto nacional. En esta ley, que ya hemos reglamentado, ya está reglamentada, se establecieron los mecanismos que hoy nos permiten acceder a los recursos y también a la tecnología, muy alta tecnología, necesarias para la recuperación del galeón, con algo muy importante, priorizando siempre su valor patrimonial. ¿Con qué recursos vamos a recuperar el galeón? Serán recursos que se obtienen a través de una figura que se ha denominado Asociación Público-Privada, la APP, con los que se adelantará la exploración, la intervención científica, la conservación y algo también muy importante, la divulgación de estos bienes culturales. Y hoy le puedo anunciar a los colombianos y al mundo entero
que luego de más de 2 años de cuidadosa estructuración, ya contamos con una propuesta que cumple con los más altos estándares científicos, tecnológicos y financieros requeridos para el conocimiento del patrimonio cultural. Se trata de un inversionista que se acoge a nuestras condiciones y que además nos garantiza un proceso totalmente respetuoso con los valores históricos y patrimoniales del Galeón. Un inversionista que está dispuesto a contratar a los mejores del mundo para esta misión. Una verdadera selección mundial de excelencia, de arqueólogos, submarinos, oceanógrafos, la empresa más reconocida en prospección marina, de arquitectos navales y un gran equipo de ingenieros robóticos que participaron en la exploración y que ahora personas de esa calidad van a ser contratadas para la recuperación de este patrimonio. Un inversionista que nos permitirá obtener y desarrollar la tecnología necesaria para el rescate de este naufragio, una tecnología que muchas veces tiene que ser hecha a la medida, porque esto nunca había sido explorado. Lo que decía, a estas profundidades nunca se ha hecho. Y la alianza público-privada ya fue oficialmente radicada. Y el próximo 14 de julio se llevará a cabo aquí en Cartagena la audiencia pública a la que asistirán todos los interesados. Este ha sido un proceso largo, complejo, que hemos surtido con éxito gracias al liderazgo de nuestra querida ministra de la Cultura, Mariana Garcés, a su equipo jurídico, al acompañamiento técnico y científico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en cabeza de su director, el doctor Ernesto Montenegro. También debo destacar el respaldo y el compromiso de esa gran institución a la que yo siempre digo que tengo el inmenso honor de haber pertenecido a ella, la Armada Nacional, que hoy comanda el almirante Ernesto Durán, así como la Dirección General Marítima a cargo del contraalmirante Paulo Guevara. Igualmente hay que agradecer el trabajo de la Cancillería y por supuesto de la Comisión de Antigüedades Náufragas y en especial a una persona que desde el cielo nos debe estar mirando y aplaudiendo, Juan Manuel Prieto, quien dedicó toda su vida a este tema. Estuvo presente y recuerdo muy bien su emoción cuando descubrimos el Galeón y nos ha ayudado muchísimo porque era un gran abogado en la defensa del Estado. Estoy seguro que nos está mirando, aplaudiendo y sonriendo. Es muchísimo lo que el Galeón San José le podrá contar a Colombia y al mundo sobre nuestra historia económica, sobre nuestra historia social y cultural. Ahí hay mucho material que va a ser estudiado, analizado por todos los expertos y donde sacaremos conclusiones muy importantes. Muchas preguntas acerca de la navegación, el comercio de la época, el funcionamiento del modelo colonial, van a encontrar respuestas después de esta investigación. Por eso, en nombre de todos los colombianos, de los 49 millones de colombianos, quiero felicitar a todos los que han participado en este esfuerzo para recuperar nuestro patrimonio cultural y por esa gran labor que están haciendo y que seguirán haciendo para llevar este proceso a buen puerto. Ahora vamos a darle paso a un conversatorio que vamos a tener para explicar
en más detalle aspectos de este proceso tan interesante, tan lleno de anécdotas, lleno de historia y tal vez una de las aventuras, de los esfuerzos más importantes que hemos hecho los colombianos. Muchas gracias. Muy bien, y señor presidente, muchísimas gracias por sus palabras, y como lo ha anunciado el mandatario, ya se inicia este conversatorio sobre los avances en el proceso de investigación, exploración y divulgación del Galeón San José. Así que, señor presidente, nuevamente tiene usted la palabra. Muy bien, los galeones, como los almirantes saben muy bien, son embarcaciones con múltiples propósitos. Se utilizaban para transporte, para carga y para la guerra. El 28 de mayo de 1708, el galeón San José zarpó de Portobelo, del Istmo de Panamá, rumbo aquí a Cartagena. 11 días duró la travesía, y cuando estaba a punto de entrar al puerto de Cartagena, fue confrontado por unas embarcaciones, una flota británica, inglesa, dirigida por un comodoro cuyo nombre era Charles Wager. Yo más tarde les voy a contar una historia muy interesante alrededor de este comodoro. Se enfrentaron, la batalla fue inevitable, y tras el intercambio de artillería, el galeón San José se fue al fondo del mar en la noche del 8 de junio de 1708. Mucho se ha escrito, mucho se ha investigado. Aquí hay un cartagenero que ha hecho una gran investigación sobre el galeón, Rodolfo Segovia. Dicen que los sobrevivientes no fueron más de 10. Algunos dicen que 6, otros dicen que 4, pero no fueron más de 10. Este hallazgo, el del galeón, fue una noticia histórica e implica muchos retos de carácter cultural, de carácter científico, unos retos enormes. Y estamos además innovando, porque el modelo de las APPs que les mencioné, de las alianzas público-privadas, que nos permite desarrollar un proyecto científico de esta magnitud, es realmente una innovación. Y mi primera pregunta a la ministra, cuénteme, ministra, ¿cómo fue que se estructuró este APP? ¿Y qué viene ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, presidente, pues muy buenos días para todos y muchísimas gracias. La verdad es que trabajamos con un equipo interdisciplinario. Como todos sabemos, las APPs están más que todo pensadas para obras de infraestructura, para hacer carreteras, para hacer puentes en nuestro país. Sin embargo, cuando bajo su dirección estábamos diligenciando en el Congreso de la República el tema de la Ley de Patrimonio Sumergido, teníamos muy claro que los recursos que se requieren para este tipo de investigaciones son enormes y que jamás ni el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ni el Ministerio de Cultura, ni la Armada Nacional, ni la Presidencia de la República iban a contar con esos recursos para adelantar estos procesos que, como usted lo ha dicho, son de altísima complejidad científica. Por eso el Congreso de la República aprobó como una de las posibilidades para realizar exploraciones submarinas el mecanismo de las APPs. Es decir, el Estado colombiano en esta APP a la que usted ha hecho referencia no está corriendo ningún riesgo. Todo el riesgo, toda la inversión está a cargo del inversionista. El reto fue entender todos, el Ministerio de Cultura, Planeación, Hacienda, que las APPs también eran importantes para otro tipo de procedimientos distintos a las obras de infraestructura. Creemos que esta APP que nos ha sido radicada cumple con todo lo que dice la ley de APPs y con todo lo que establece la ley de patrimonio cultural sumergido. Es así como hoy ese mecanismo
comprueba ser muy eficiente para exploraciones de altísimo contenido científico, de altísimo costo para Colombia, y que ese riesgo lo asuma básicamente un inversionista. Gracias, ministra. Y los periodistas, mis colegas, van a hacer muchas preguntas, pero hay cosas que, debido a la reserva, solo podremos mencionar cuando se suscriba el contrato, es decir, cuando el proceso de la APP termine. Por ejemplo, la identidad del originador no se puede divulgar. La identidad de los miembros del equipo científico tampoco se puede divulgar. Como les dije, fueron los mejores del mundo entero, porque el originador lo que hizo fue irse por el mundo entero escogiendo el mejor arquitecto naval, el mejor arqueólogo, la mejor tecnología para poder leer el suelo, en fin, pero no se pueden decir quiénes fueron. No se puede divulgar el valor de la propuesta de inversión, ni tampoco la remuneración que contiene la propuesta. Tampoco se puede divulgar, es parte de la reserva, las coordenadas del sitio donde está el galeón. Por ley, la ley nos prohíbe, no podemos revelar la identidad del originador, pero les puedo contar que todo empezó con el trabajo de un arqueólogo submarino que llevaba más de 40 años estudiando el galeón, dónde podría estar, la historia del galeón, y él encontró un documento de Cartagena y sus alrededores. Lo encontró en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, allá en Washington. Ese documento lo había elaborado un espía español que estaba al servicio de los ingleses, y lo elaboró años después del hundimiento del galeón. Este señor me estuvo buscando durante mucho tiempo, y yo pensaba que era un individuo como tantos que estaba en busca de los tesoros y no le había parado horas, y finalmente prácticamente se coló en una recepción que hizo la embajada nuestra en Naciones Unidas en el año antepasado, en la visita o la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí me ubicó y me mostró un mapa. Me dijo: mire, este mapa lo descubrí, yo llevo 40 años buscando este galeón, estudiando el galeón, y me explicó una serie de características del mapa, porque era un mapa totalmente nuevo, que decía que había unos bajos que no estaban en ningún otro mapa, y que por eso él sabía dónde podría estar el galeón. Me pareció muy convincente, y entonces le dije que si nos podría dar más pistas, pero que se las diera a nuestra ministra de la Cultura aquí en Colombia. Yo estaba en Nueva York, y le pedí a la ministra que se reuniera con este señor. Luego la ministra se reunió también con el doctor Montenegro. ¿Por qué no nos cuentan ustedes dos un poco de esa reunión, sin identificar al originador o al arqueólogo, que yo creo que es interesante? Bueno, sí, la verdad es que yo sí recibí esa instrucción del presidente de la República. Llegó este arqueólogo a mi oficina con una copia del mapa que le había sido entregado al señor presidente. Se reunió conmigo durante varias horas,
y por mi oficina la verdad es que pasaba mucha gente diciendo, mire, yo tengo la certeza de saber dónde está el Galeón San José. Y a partir de la ley, pues quien tuviera esas intenciones podía hacer una solicitud al Ministerio de Cultura para que se le aprobara una primera fase que contempla la ley, que es la posibilidad de explorar. Sin embargo, nosotros éramos muy cuidadosos en tomar esas decisiones y al recibir yo esa información, que como dice el presidente venía muy bien documentada, con unos estudios donde él decía que se había dedicado al tema durante 40 años y le explicaba a uno pues un tema científico complejo, yo le pedí a Ernesto Montenegro, que ya oficiaba como director del ICANN, que lo recibiera y que tratara de entender, dado que él sí es el experto colombiano en patrimonio cultural sumergido, si lo que este señor nos estaba manifestando pues tenía algún asidero científico y si podíamos continuar con ese proceso. Entonces Ernesto se reunió con él por primera vez como por 3 horas. Pero, ministra, antes de pasarle la palabra al doctor Montenegro, ¿por qué no nos cuenta quién es el doctor Montenegro y cómo fue que llegó al ICANN? Bueno, el doctor Montenegro llegó al ICANN en su gobierno, presidente, y Fabián Sanabria, que era el director del ICANN en ese momento, teníamos la necesidad, dado que estábamos tramitando la ley de patrimonio cultural sumergido, que tenía muchísimos opositores. La verdad es que siempre se nos tachaba de que nosotros no teníamos la intención de hacer investigaciones científicas y proteger el patrimonio, sino que lo que queríamos era exclusivamente encontrar galeones para beneficiarnos con los tesoros que llevan escondidos. Y siempre se ha hecho como mucho, dijéramos, divagación sobre la cantidad de galeones que están en nuestras aguas. No son tantos como se dice y tampoco son tantos los que llevan tesoros. Y en esa búsqueda, el director del ICANN de ese momento conocía a Ernesto y me dijo, mire, yo conozco un colombiano que está por fuera, que lleva muchos años por fuera, que ha hecho muchos doctorados, que ha estudiado historia en la Sorbona, que es experto en patrimonio cultural sumergido, que tiene posgrados en el tema en España y creo que nos podía ayudar mucho. Yo fui y le comenté a usted, usted me dijo, tráigame a ese cerebro fugado y por eso llegó Montenegro al ICANN a ayudarnos y de verdad ha sido pues muy importante en todo este proceso, tanto en la concepción y discusión de la ley como en todos sus aportes científicos para que esto sea posible. ¿Qué pistas fue la que usted identificó que lo llevaron a creer en la hipótesis del investigador? Porque todos estábamos muy escépticos, inclusive la canciller dijo en un momento, ¿y por qué le van a creer a él y a los demás no? Con razón, además, porque era lo mismo que pensaba yo, que pensaba la ministra de Cultura. ¿A usted qué fue lo que lo llevó a creerle? Señor presidente, pues el mapa es la representación más gráfica de una ubicación, por supuesto. Pero el investigador llevaba varios años, como usted lo ha mencionado, trabajando en este tema. Sobre todo, contamos hoy en Colombia, han sido los aportes que hizo desde el primer momento que hablamos y los que hemos venido trabajando en los años siguientes, con más de 1000 folios relativos al San José. Conocemos exactamente y a partir de ese momento él puso a disposición de Colombia pues una información histórica que se había recopilado durante muchísimos años
más de 4 décadas en efecto de trabajo específico y que han sido confrontados a las posibilidades técnicas, tecnológicas y científicas que tenemos hoy en día. De esos datos históricos que tenemos del inicio del siglo XVIII, podemos hoy confrontarlos con los análisis meteorológicos que tenemos hoy en día. Tenemos capacidad de entender cuáles han sido las dinámicas climáticas, las corrientes marinas, los vientos que suceden y cuál es la media en general para cualquier 8 de junio. Y a través de eso podemos entender cuáles han sido las variaciones y qué es la descripción que hacen los marinos en los datos históricos de caerse el viento, de entrar la brisa, de tener rumbos específicos de cómo viraron en algún momento y hasta dónde habían alcanzado a navegar cuando tomaron la decisión en el San José de virar hacia el noroccidente. Después de esa decisión, son esos datos los que han permitido entender cuál fue la dirección, cuál fue la velocidad que tenía el barco y cuál es el polígono más o menos cercano que justamente puede ser relacionado con el mapa con el que tuvo ese primer encuentro con usted, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Y con esa información, para empezar la búsqueda, iniciamos una investigación arqueológica sin precedentes en el país. Ahí, como les decía, participaron expertos del mundo entero, arqueólogos, historiadores, ingenieros, marinos. Utilizamos submarinos muy sofisticados, un vehículo de última tecnología dotada de sonares, cámaras y otros instrumentos de exploración. Fue clave un experto que participó en las operaciones del hallazgo del Titanic. Estuvo aquí en la búsqueda del galeón. Y luego de varias semanas y millones de fotografías, una llamada anomalía les llamó la atención. Ahí ustedes la ven. Ernesto, ¿cuándo supimos que una de esas fotografías estaba reportando el San José? Señor, después de que quisiera señalar que múltiples y miles de fotografías se fueron tomadas después de los análisis de sonar, pero cuando vimos las fotografías que estaban sobre lo que después definimos que era el galeón San José, comenzamos a ver una serie de cañones distribuidos en el fondo de manera normal, como lo hace un barco al hallarse en el fondo, formando un sitio arqueológico claramente y que distribuye los cañones al lado y lado. Y además podíamos ver los cañones sin concreciones marinas, es decir, no son principalmente de hierro, sino que son de un metal distinto que no permita esas concreciones. Cuando los identificamos eran claramente los cañones de bronce, que no hacían parte de todos los barcos de la época, solamente algunos barcos fueron armados con artillería de bronce y el San José era uno de ellos. Y en las aguas colombianas solamente encontraremos el San José completamente artillado con cañones de bronce. Fueron los cañones y un conjunto de elementos que están alrededor, unas botijas, una serie de vasijas que nos mostraban que era un barco de esas dimensiones, pero cuando comenzamos a analizar los cañones, tenían las marcas, las insignias específicas, que conocemos el registro de cada uno de los cañones y que nos permitieron decir sin ninguna duda que se trataba del galeón San José. Y mucho se ha hablado sobre el contenido del galeón, el tesoro que llevaba, entonces que estaban esperando años para poder mandar esos tesoros, que parte iba para España, que otra parte iba para el Papa. Luego de los estudios y las reuniones con expertos, ¿usted qué nos puede decir de qué se calcula? Porque todo es una especulación, todo es una especulación. Dicen que una cifra que me han mencionado mucho, 10 millones de objetos. Cada vaso, cada vara es un objeto. Cuéntenos, Ernesto, cómo se llegó a ese cálculo y qué se ha encontrado en las exploraciones realizadas hasta ahora. Señor presidente, los cálculos que tenemos en cualquier caso son aproximativos. No podríamos decir de manera fehaciente que existe un número determinado de objetos.
Sin embargo, de acuerdo al volumen del sitio arqueológico, podemos calcular que la cantidad de objetos, si los nombramos uno por uno, puede ser de alrededor de 10 millones de objetos. De esos 10 millones de objetos, la mayor parte de objetos hacen parte de la estructura del barco, hacen parte de la dotación del barco, de los bienes de las personas que estaban en el barco, de la artillería y de la carga, por supuesto. Entonces, individualizando los objetos, que es el procedimiento que hemos seguido hasta ahora y que seguiremos haciendo, tendremos alrededor de unos 10 millones de objetos individualizados entre los bienes de la carga, los bienes de los individuos, la dotación del barco y los elementos constitutivos de la nave. Y los trabajos de rescate que vamos a adelantar requieren de equipos humanos y científicos y tecnológicos para trabajar en condiciones que son imposibles para un ser humano. Hay que crear herramientas especialmente hechas para esta labor, que hagan las veces de manos de los arqueólogos, por ejemplo, para extraer las piezas y no estropearlas. Ministra, ¿qué obligaciones va a tener el concesionario frente a la recuperación de los restos del galeón? Bueno, ahí lo que se establece es un protocolo, presidente, donde cada uno de esos objetos será clasificado. Tenemos también todas unas medidas de seguridad, son 3 anillos de seguridad, y cada una será clasificada con su ficha, registrada en video, de manera que se le pueda hacer un seguimiento no solamente por parte del ICANN, del Ministerio de Cultura, de la Presidencia de la República, del Consejo Nacional de Patrimonio, de la Comisión de Antigüedades Náufragas, sino también una veeduría ciudadana, porque una de las obligaciones de los APPs es la divulgación de todo ese material que va a ser debidamente registrado, clasificado y custodiado. ¿Qué le va a dejar este galeón a Colombia? Pues yo creo que le va a dejar una gran experticia en patrimonio cultural sumergido, una dotación muy especial para nuestros almirantes y toda la base naval de Cartagena va a quedar dotada con un gran laboratorio que le permitirá seguir procesos de exploración, que le permitirá además prestar esos servicios al resto del mundo. Equipos y una gran experiencia a los equipos colombianos que participarán de esa misión, como así lo sugiere el APP. El 50% del equipo que estará acompañando a estos expertos es personal colombiano. Almirante Guevara, ¿cuál ha sido el papel de la DIMAR aquí? Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, señalar que DIMAR ha acompañado todo este proceso por todo el tiempo que ya se explicó, siguiendo las directrices y en un trabajo coordinado con la Armada Nacional. DIMAR ha trabajado básicamente en 3 aspectos bien importantes. El primero es el trabajo científico y de apoyo técnico a las investigaciones, como se señaló en un principio, todo el trabajo previo de la columna de agua para determinar con exactitud cuáles son las características físicas de la columna de agua, la profundidad, la batimetría, la presión, las temperaturas, la dirección de la corriente, de los vientos. Todo ese trabajo de la mano con Cultura permitió establecer el área y puntualizar la información para que después viniera ya la firma especializada a hacer el trabajo en forma más específica. El segundo aspecto en el cual DIMAR ha participado directamente es en el acompañamiento jurídico y en la protección de la cadena de la custodia, sabiendo la importancia de este tipo de información que representa para el país. Acompañó todas las reclamaciones, las demandas, acompañó toda la formulación de la nueva ley que el señor presidente señaló, que nos da unas herramientas. Entonces DIMAR ha estado siempre de la mano con Cultura. Y por último, señor presidente, el trabajo de DIMAR tiene que ver con la seguridad marítima integral. DIMAR es el que
controla, regula la operación de barcos internacionales, de barcos especializados para que operen en aguas colombianas y verifica que cumplan con toda la norma internacional y también pone a disposición los técnicos, nuestros expertos a bordo para que verifiquen que el trabajo que está haciendo en las plataformas sea el que está ordenado en la APP. Básicamente es eso, señor presidente. Gracias, almirante. Y almirante Durán, la Armada está garantizando la seguridad en las zonas. ¿Cómo va a operar la Armada en ese sentido? ¿Qué va a hacer la Armada en materia de la seguridad de toda esta operación? Señor presidente. Ya, aquí está, gracias, señor. Primero, siempre será un privilegio volver aquí a Cartagena, a la casa de la Marina, la principal base de la Marina. Permítame contarle antes una anécdota, señor presidente. Cuando éramos jóvenes cadetes y jóvenes oficiales hace 3 décadas o más, nuestros profesores de historia nos decían, señalándonos con el dedo, a alguno de ustedes le tocará el privilegio de sacar el galeón, encontrarlo y ponerlo para la humanidad. Hoy nos tenemos aquí, Ernesto Montenegro, ministra, señor presidente, nos correspondió el momento y creemos que este es ese esperado momento histórico para la humanidad y para Colombia. En términos de seguridad, protegiendo lo que significa el patrimonio cultural e histórico sumergido de los colombianos, los intereses de los colombianos en aguas colombianas, la Marina tiene principalmente 2 esquemas de seguridad, señor presidente. Uno que ya empezó a funcionar hace muchos años, a partir de una zona que conocemos por la historia, que ha habido combates navales en la historia y que lo hemos protegido, y con mucho más énfasis a partir del momento en que se encontró realmente la posición de San José. Esto lleva más o menos 1 año y medio o 2, donde estamos permanentemente haciendo una vigilancia de acuerdo con nuestra Constitución, donde tenemos buques, aviones y submarinos, y para tener unas cifras, en los últimos 2 años hemos hecho del orden de 200 operaciones que tienen que ver con la soberanía nacional en las aguas donde está y esperamos que haya otros naufragios antiguos con patrimonio cultural. Y particularmente para la operación, para la campaña marítima, cuando venga ya formalmente la empresa y la APP, también tenemos un esquema mucho más riguroso, tanto o más que el que se ofrece a las compañías petroleras, a las compañías de exploración de plataformas offshore. Es una operación que tiene unos riesgos muy importantes. Estamos preparados, la Marina durante décadas ha venido estudiando las aguas del Mar Caribe, realizando modelos matemáticos de circulación, de corrientes, de vientos. Vamos a apoyar no solamente en el ámbito de la seguridad, de evitar cualquier intento, cualquier amenaza, la vamos a prevenir, la vamos a controlar y a neutralizar, sino también a apoyar con nuestros equipos y nuestros buques desde el aire, en superficie y submarinos, la vida de los investigadores, de los marinos, de los navegantes en la protección de la vida humana en el mar. Luego esperamos que esta sea una operación de mostrar al mundo, una operación que selle, que marque un hito en la historia de nuestro país y que sea totalmente exitosa la campaña marítima, señor presidente. Gracias, almirante. Y querido alcalde y queridos cartageneros, el museo, como se anunció desde el principio, el Museo del Galeón San José estará aquí en Cartagena. Y no va a ser un museíto, va a ser un cipote museo. Un museo realmente muy importante, muy importante. Está además como parte de las condiciones del APP. Y vamos a ser un país modelo en exploración marina, con la mejor tecnología, respetando los valores científicos y patrimoniales. El aporte a la parte académica de la Armada, a mi alma mater, la suya, la de ustedes dos, la Escuela Naval. Hoy ya la Escuela Naval es tal vez la mejor escuela que hay en América Latina. La calidad de sus laboratorios, lo que hemos invertido en esas herramientas tan importantes para la investigación. Pero con esto, el aporte va a ser inmenso. Entonces, la distancia entre nuestra escuela naval con las demás escuelas navales se va a agrandar en forma muy, muy importante. Ese es un legado también para la parte científica de la Armada
de gran relevancia. Y lo fue por cuenta del... Cartagena ha sido epicentro de la historia varias veces, lo fue por cuenta del galeón San José en 1708, que tiene una historia también maravillosa. Se las voy a contar muy brevemente. Les decía que el galeón venía de Panamá para Cartagena y lo hundieron. El almirante, el comodoro Charles Wager. Eso fue en 1708. En 1733, ese mismo comodoro Charles Wager lo ascendieron al primer lord del almirantazgo en el Imperio Británico. Eso es como ser comandante de la Armada Nacional. Lo ascendieron a ser comandante de la Armada. Y en 1741, ese mismo comodoro envió al almirante Vernon a tomarse a Cartagena, que era la joya de la corona, lo más importante que había en todas las Américas. No había puerto más importante en todas las Américas que donde estamos hoy, Cartagena. Envió una flota de 186 naves con más de 23.000 hombres. Inclusive recogieron varios miles de soldados y oficiales en Estados Unidos, en Virginia. Y dentro de los que vinieron de Estados Unidos estaba el hermano mayor de George Washington, el héroe de la independencia americana. Pues llegó semejante flota a tomarse Cartagena. Y la historia decía que si lograban penetrar la bahía, o sea, atravesar Boca Chica, se tomaban Cartagena. Y efectivamente, pues 186 naves bombardeando Boca Chica, finalmente entraron a Boca Chica, a la bahía, y enviaron una goleta de regreso a informarle al rey Jorge II que se han tomado Cartagena. Pero estos británicos no tenían idea con quién se iban a encontrar y a pelear. Y después de varios meses, contra 4.000 hombres, no eran más, 6 naves, finalmente les tocó devolverse. Las enfermedades no pudieron tomarse el castillo de San Felipe, cañonazo va, cañonazo viene, y Inglaterra sufrió lo que muchos historiadores dicen la peor derrota naval de su historia. Aquí en Cartagena, contra un héroe que está por aquí, Blas de Lezo. Y ese fue esa batalla, que fue muchos años después, y se regresaron. La vergüenza del rey, que había inclusive acuñado monedas, fue tal que prohibió que se hablara sobre esa operación. Que eso ha sido la mayor vergüenza, porque cuando la goleta llegó a Londres diciendo que se han tomado Cartagena, eso fue júbilo. Se han tomado Cartagena, y si se hubieran tomado a Cartagena, aquí no estaríamos hablando español, sino hablando inglés. Esa es la verdad. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, avergonzados, dijeron que no se hablara del tema, que se borrara de la historia cualquier referencia a esa operación fallida. Pero en el regreso, el hermano mayor de George Washington, que se llamaba Alexander Washington, regresó donde su hermano. Le enseñó lo que el almirante Vernon le había enseñado a él, porque lo agarró como su asistente personal, y se lo enseñó a su hermano menor, que fue también muy importante para el triunfo de los americanos en sus guerras de la independencia. Y cuando murió el hermano mayor, Alexander Washington, producto de una enfermedad que agarró aquí, en la bahía de Cartagena, le pusieron al sitio donde vivía Washington Mount
Monte Vernon, en honor al almirante Vernon. Entonces es una historia maravillosa, lindísima, que rodea todo esto del galeón y que tiene mucho que ver pues con la historia de Cartagena. La historia, el patrimonio cultural que está en nuestro territorio nos pertenece a los colombianos y no es objeto de comercio. Los colombianos pueden estar seguros de que vamos a custodiar y preservar este patrimonio que es tan representativo no solamente para Colombia, sino para toda la humanidad. En adelante y sobre el galeón, así como en toda Colombia, solo vendrán noticias positivas. Y yo quiero finalizar haciéndole un llamado a los colombianos. Los colombianos necesitamos razones para unirnos. Cuando la Selección Colombia juega, toda Colombia se une alrededor de la Selección Colombia. Aquí tenemos una patria maravillosa, un país maravilloso, donde nos dividen son opiniones, no principios. Ahora que logramos conciliar esos principios con la guerrilla de las FARC y logramos dar ese paso hacia la paz, deberíamos encontrar muchas más razones para unirnos todos. Todos queremos nuestra patria, todos queremos lo mejor para nuestra patria, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Hay diferentes opiniones sobre cómo obtener eso que consideramos lo mejor, pero encontremos razones para unirnos. Esta es una razón lindísima. Hagamos de esta aventura, la recuperación del galeón con el tesoro más importante de la humanidad, una razón más para que los colombianos nos unamos y aplaudamos el éxito de nuestros propósitos, de nuestras aventuras. Por eso yo también le estoy dando gran importancia a esta recuperación del galeón. Y nos despedimos con un video que hay de despedida y queridos cartageneros, aquí vendremos y aquí vendrá muchísima gente porque realmente esto es algo histórico para Cartagena, para Colombia y para la humanidad. Muchas gracias. Más de 300 años después de su hundimiento en aguas colombianas, un grupo interdisciplinario de científicos realizó el reconocimiento del sitio arqueológico donde se encuentra el Galeón San José, el navío sumergido más importante de la Armada Española durante el periodo de la colonia. En la operación participó una embarcación especializada para realizar investigaciones científicas en aguas profundas. El Estado colombiano resolvió uno de los enigmas del patrimonio cultural sumergido más importante de la historia. El reconocimiento y excavación de un sitio arqueológico ubicado en aguas profundas es una operación científica muy compleja. Para llevarla a cabo es necesario contar con tecnología de última generación de operación remota. La tecnología utilizada permite lograr imágenes en tiempo real del lecho marino, identificar la naturaleza de los diferentes objetos que allí se hallen, obtener información de estructuras presentes en el subsuelo y realizar miles de fotografías para elaborar la reconstrucción en 3D del sitio arqueológico. El objetivo de la labor conjunta de los científicos es identificar las características del sitio arqueológico, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación de la embarcación, las condiciones de la madera, la distribución de los objetos en la superficie y en el subsuelo y las propiedades generales del entorno marino. El análisis de estas informaciones son determinantes para establecer y diseñar el método preciso para desarrollar posteriormente la excavación. En el fondo del Mar Caribe se encuentra el galeón y todo su cargamento, la carga oficial y la de contrabando, el armamento de la embarcación, tinajas, vajillas y otras tantas piezas que, según las estimaciones de los investigadores, pueden llegar a ser cerca de 10 millones de objetos.
Además del invaluable valor cultural e histórico de cada una de estas piezas, la excavación del sitio arqueológico permitirá a los arqueólogos e historiadores dilucidar varios de los enigmas en torno al hundimiento del navío. El hallazgo, excavación y conservación del galeón San José es un gran desafío científico que marcará un antes y un después en la arqueología subacuática nacional. Es una oportunidad única para mostrar las capacidades que tiene el país en términos de gestión, protección y divulgación del patrimonio cultural de la nación. Es la oportunidad de mostrar cómo la arqueología contribuye al desarrollo y reconocimiento de nuestras sociedades.